Hemos tenido sesiones muy importantes, pero sobre todo hemos tenido sesiones con mucho contenido que nos han ayudado a comprender mejor el papel que juega la doctrina bíblica en el desarrollo de nuestra vida. David expresaba cosas como estas: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Con esta expresión David deja bien en claro que si algo debe de guiar nuestro diario vivir es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente vista desde una perspectiva general, sino la palabra de Dios vista desde la perspectiva del cielo en razón de cada uno de nosotros. Diga conmigo: Dios tiene un plan para mí. Y ese plan está revelado en las Escrituras. Entonces, nosotros hablábamos la semana pasada sobre el valor de la doctrina bíblica. Y recuerde que a la luz de la clasificación de la doctrina bíblica se clasifica en doctrinas mayores y doctrinas menores. Si nosotros analizamos la Escritura, encontraremos que nuestra vida debe de estar regida por la doctrina, la cual va a tener estas dos clasificaciones. Y el valor que nosotros debemos de darle no tiene que estar limitado por nuestras preferencias personales, ni por la época, ni por la moda o las costumbres. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Dios nuestro permanecen para siempre. ¿Qué sucede si nosotros hacemos que una doctrina bíblica se mueva en el nivel de nuestra preferencia personal? Pues entonces nosotros hacemos de esta enseñanza escritural un estilo de vida libertino. ¿Y qué sucede si yo hago de mis preferencias personales doctrinas bíblicas? Bueno, pues entonces me convierto en un legalista. Recuerde que lo más importante y necesario mantener en el desarrollo de nuestra vida cristiana es el equilibrio. Pero un equilibrio bíblico, basado en una correcta teología. Y hay 4 clasificaciones de la teología para poder extraer una correcta doctrina. La primera de ellas dijimos que era la teología exegética, la teología histórica, la teología bíblica, y la última es la teología sistemática. Si nosotros sometemos a estas 4 características de la teología nuestras deducciones bíblicas y son válidas, entonces podremos decir que tenemos una doctrina sana. Si nosotros nos movemos por capricho, porque a mí me parece que suena espiritual, bueno, pues al final de cuentas yo voy a estar elevando a nivel de doctrina bíblica todo lo que en mi preferencia personal considero espiritual, y quien no lo practique para mí va a ser como un pecador o alguien ajeno a la verdad. Me estoy cayendo en el extremo del legalismo. Por el otro lado, si la doctrina o el mandamiento de Dios lo resumo en lo que a mí me agrada, pues entonces estoy cayendo en el otro lado de peligro, que es el libertinaje. Avanzamos sobre el contenido de la página 7 y
hay una pregunta a la mitad de la hoja y dice, ¿por qué es importante el tener la sana doctrina? No basta con tener conocimiento. Es necesario que el conocimiento que tengamos sea correcto. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener su closet lleno? Pues yo prefiero tener 10 prendas que sí uso que 50 que jamás me pondré. ¿Me explico? Y usted debería de optar por lo mismo. Porque hay veces que solo nos gusta acumular. Pero si hacemos limpieza a nuestro closet, nos daremos cuenta que hay cosas que no volveremos a usar. Y que incluso nos provocará una sonrisa en el rostro el pensar, yo lo usé, qué perdido estaba. De la moda, tal vez no de Cristo, pero sí de la moda. El punto es que lo mismo sucede con el conocimiento. Hay cosas que hemos adquirido por herencia, porque alguien nos la comunicó de acuerdo a su perspectiva, pero sin ningún fundamento escritural. Entonces nosotros tenemos que aprender a borrar el chip y reescribirlo. ¿Con qué? No con un conocimiento que me transfiera a alguien al cual le tengo mayor confianza. Es algo importante, pero no es suficiente. Debe de ser reescrito con un conocimiento que me transfiere a alguien en quien confío, pero que me ha dado las bases bíblicas suficientes como para entenderlo con claridad. Entonces, el conocimiento escritural que tengo no solamente procede de alguien en quien confío y me ha dado muestras de que sabe de qué está hablando, sino que me ha dado las evidencias bíblicas para que mi visión se enfoque en razón de lo que dice que es. Porque un conocimiento escritural sin un fundamento bíblico, pues puede obedecer simplemente a la tradición, puede obedecer a la costumbre, puede obedecer a un mito. A ver, piensen en algún mito dentro de las creencias evangélicas. ¿Cuál podría ser un mito? Algo que podemos considerar como verdad, pero que en realidad no tiene un fundamento escritural. ¿No tenemos mitos en la iglesia cristiana evangélica? ¿O no quieren echar de cabeza a nadie? Piénsenlo. ¿Por qué es importante el tener la sana doctrina? Hoy vivimos en una sociedad cada vez más ajena a la verdad. Una sociedad en la que se considera a toda verdad relativa. Muchas personas piensan, no importa lo que crea un hombre siempre que haga lo correcto. Parece contradictorio. Para mucha gente esto es válido. No importa lo que tú creas, si tú crees en el árbol o tú crees en Krishna o tú crees en la energía, no importa, siempre que hagas lo bueno, está bien. Ese es un error, porque sí importa en qué creemos. Para muchas personas no importa. Y de hecho, muchas personas tienen vetado hablar no solo de fútbol y política, también de religión. Dicen, yo no hablo ni de fútbol, ni de política, ni de religión con nadie porque salgo peleando. Pero el apóstol Pedro dice, ustedes deben estar prestos para presentar defensa a cualquier persona que les pida razón de su fe. Haciéndolo sin enojarse, sin entrar en discusión, simplemente pidiéndole a Dios que tenga misericordia de los que dudan. Entonces, sí importa en qué creemos, sí importa cómo es que lo creemos. Porque en eso se fundamenta nuestra fe, en eso se fundamenta nuestro estilo de vida, en nuestras creencias. Y nuestras creencias no son otra cosa sino el conjunto de dogmas que hemos adquirido a lo largo de nuestro caminar con Cristo y que son verdades que en nuestro interior se dan por ciertas, aunque algunas de estas estén equivocadas. Entonces,
Por eso es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de la Escritura, para que aquellas enseñanzas de aparente origen cristiano o bíblico, pues al conocer más la palabra de Dios puedan ser depuradas y puedan decir: así me lo enseñaron, pero no es así. ¿Me explico? Y solo la palabra nos va a dar luz. Esta es una forma de pensamiento muy peligrosa, ya que nosotros mismos somos el resultado de nuestros pensamientos. Subraye esa parte. Nosotros mismos somos el resultado de nuestros pensamientos. La Escritura lo dice de esta forma: tal es el hombre en su corazón, así es él. Si nosotros tenemos pensamientos equivocados, nuestro estilo de vida, tarde que temprano se va a ver afectado por esos pensamientos. ¿Ha escuchado usted el pasaje que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida? Hay una traducción popular que hoy día dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, porque estos determinan tu estilo de vida. Y me parece una traducción excelente, porque muchas veces pensamos que debemos de guardar nuestro corazón de una decepción amorosa. Ay, que nadie me rompa el corazón. O debemos de guardar el corazón de emociones que de repente pudieran afectar nuestra relación con Dios. Es que me hizo enojar, pero voy a reprimir esa emoción para que no me contamine. Ok, está bien. Pero ¿sabes cuál es el problema principal y dónde surgen las guerras? ¿Dónde surgen los pleitos? ¿Dónde surgen los adulterios, los homicidios, etcétera? En el corazón. Y cuando hablamos de la palabra griega para expresar corazón, hablamos de mente. Los pensamientos. Tus pensamientos determinan hacia dónde te diriges. Por eso es importante que cuidemos qué es lo que nosotros pensamos. Entonces sí importa cómo piense, sí importa lo que tengo como dogma, como base de mi vida espiritual. ¿Ok? Por eso, el tener la doctrina bíblica correcta es muy importante, porque a través de esta es que desarrollamos nuestra vida cristiana. Cuando tenemos la doctrina correcta, podemos estar seguros de que nos dirigimos en la dirección correcta, lo cual es muy trascendente, ya que no edificaremos en vano, ni correremos como quien no tiene meta, sino que podremos fortalecer nuestra vida y así poder bendecir a quienes están en nuestro derredor, entendiendo que los alcances de la doctrina son enormes, ya que si esta es correcta, tiene la capacidad de edificar, pero si no lo es, corromperá seriamente las vidas de quienes las abracen. Si abrazamos una doctrina incorrecta, no solamente va a corromper nuestra vida, va a corromper la vida de aquellos a quienes les enseñemos a practicarla. Por eso la Escritura dice cosas como estas: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de error en una doctrina, que la movamos del lugar, ya sea que la movamos hacia el área de nuestras preferencias personales o la llevemos al extremo de lo que nosotros consideramos justo, puede hacer que esa doctrina se corrompa, y no solamente corrompa nuestro estilo de vida, sino comience a corromper a aquellos que han aprendido de nosotros. Cuando nosotros tenemos la doctrina correcta, podemos estar seguros que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Por eso hablar de doctrina no solo es algo importante, es trascendente. Hay cosas en la Escritura que son interesantes,
Pero a mí no me gusta predicarles cosas interesantes. Me gusta hablarles de cosas importantes, cosas que son trascendentes. Mencionemos algunos temas interesantes en la Escritura. ¿Cuáles podrían ser? Interesante, ¿no? Cómo Moisés se encuentra en las aguas del Nilo sin que se ahogara su cunita o su pesebre. Interesante. Pero no me interesa esa parte de la historia. Yo quiero extraer de ella lo que es importante, lo que es trascendente. Cuando leemos la Biblia desde la perspectiva de lo interesante, vamos nosotros a alimentarnos simplemente de un conocimiento superficial, literario. Pero cuando tú buscas en un pasaje lo que es importante y lo que es trascendente, vas a tener que profundizar en el tesoro escritural y llegar a las verdades espirituales, que éstas sí podrán alimentar tu espíritu. ¿Cuántos hemos escuchado más de una vez la historia de David y Goliat? Es interesante, pero es hasta que profundizas en las verdades que en la Escritura están, que entonces ese contenido se vuelve importante y trascendente para el desarrollo de mi vida espiritual. ¿Cuántas veces oímos que David corrió al río y tomó de ahí 5 piedras lisas y las guardó en su bolsa de pastor? ¡Qué interesante! Bueno, pero se convierte en importante cuando tú descubres lo que la Escritura nos muestra y lo que por el Espíritu podemos conocer. Lo que la Biblia me está diciendo debajo de lo superficial, es decir, en la profundidad del pasaje, es que todo el recurso de mi victoria se encontrará siempre en la presencia del Espíritu Santo, representada por el río. En la presencia del Espíritu de Dios yo voy a tomar de su gracia para poder vencer. El número 5 en la Escritura es el número de la gracia. Y las piedras lisas me hablan del proceso que Dios lleva a cada uno de nosotros para ser perfeccionado y finalmente ser usado en el tiempo que Dios así lo determine. ¿Por qué? Porque las piedras de un río son lisas. ¿Por qué? Por el fluir de la corriente sobre ellas. Y así es como el Espíritu Santo trata con nosotros. Si nosotros tenemos relación con el Espíritu Santo, Él está quitando toda aspereza de nuestra vida. Pero si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, entonces de ahí surge el comentario: ¿y por qué no cambia? Por eso, porque no está desarrollando una relación con el Espíritu Santo. Entonces una historia que es interesante se vuelve importante y se vuelve trascendente. Porque de eso que era interesante pude profundizar y encontrar un tesoro escritural que me alimenta el espíritu, no solo mi entendimiento. Si lo que tú obtienes de la Escritura solo está llegando a tu entendimiento, estamos leyendo la Escritura en un nivel muy superficial. ¿Cómo puedo obtener mayor revelación? Ve con el que la provee, el Espíritu Santo. Él es la única fuente de luz dentro del tabernáculo. Nadie más te puede revelar el sentir del corazón de Dios y la intención del Espíritu al expresar la palabra como Él. ¿Qué querías decir en este pasaje? Los eruditos te pueden decir, exegéticamente podemos comprender esto. Pero cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él va a enriquecer dichos conceptos y te va a dar una dirección aún más profunda. Y va a interconectar la Escritura dándole vida, que es lo que un estudio superficial de las Escrituras no te dará jamás. Por eso es importante que sepamos que la doctrina
No solamente es tener información, la doctrina es tener en nuestras manos el sentir que hay en el corazón de Dios respecto de un tema. Eso hace a la palabra de Dios un arma de dos filos, la cual es importante para nuestro desarrollo espiritual y trascendente para nuestra eternidad. Cuando hablamos de trascendencia de la doctrina bíblica, podemos recurrir a lo que David solía decir. Y en el Salmo 11:3 David expresaba: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le quedará al justo? Y esto es una valiosa verdad, ya que depende de nuestro fundamento bíblico, es decir, de nuestra doctrina, el que nosotros tengamos el cimiento necesario para sobre de este poder construir una vida cristiana correcta. A mayor entendimiento de las Escrituras, mayor capacidad de crecimiento espiritual tenemos. A veces pensamos que las personas crecen en la iglesia de acuerdo a preferencias personales. Es que este es el favorito del pastor porque de seguro por eso está creciendo. No, cada uno de nosotros es responsable de nuestro crecimiento espiritual. Y si tú no dedicas tiempo a meterte a la Escritura, entonces te puedes quedar en el mismo lugar durante el resto de tu vida y no ver cambios. Tú vas a crecer solo en la medida que estés dispuesto a meterle a tu vida cimientos que te permitan poder crecer. Imagínense ustedes un cimiento de 40 centímetros de profundidad. ¿Me será suficiente para poder edificar sobre de ellos un edificio de 10 pisos? Así hay algunos cristianos hoy día quieren más de Dios, quieren la unción, quieren ministerios, quieren más del Señor, pero no se meten a la Biblia. No conocen la Escritura. No puede usted sustituir su devocional bíblico por escucharme en el carro. Tal vez digas que pastor, yo escucho sus predicaciones mientras voy manejando o mientras estoy lavando la ropa o mientras trapeo. Está bien, pero no lo puede sustituir por su búsqueda personal en la palabra de Dios. Dios quiere hablarle a cada uno de ustedes, y en la medida que ustedes conocen más de Dios a través de la Escritura, su cimiento se hace más sólido y que cree también más profundo. Y entonces podemos edificar algo más grande, algo más fuerte. ¿Por qué? Porque mis cimientos son sólidos. Una persona que tiene cimientos sólidos, honestamente, ¿usted cree que se va a ir a parar a pared de sufrir? Pues no, ¿por qué? Porque al menos tiene las bases doctrinales y convicciones firmes en lo que la Escritura dice, como para que le vendan piñas. Permítame la expresión. ¿Usted piensa que una persona que conoce la doctrina bíblica y que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo va a terminar en las filas de los testigos de Jehová? Por favor. Pero sí lo creo de alguien que estuvo dentro de las filas del Evangelio por décadas, pero nunca profundizó. Es que la diferencia la hace el conocimiento. Entre los satanistas está vetado el que cualquier miembro de su secta no conozca de principio a fin la Biblia satánica y sus reglamentos. Nosotros que tenemos la verdad y que el Espíritu de Dios nos ha dado testimonio de estar en la verdad, le rehuimos a conocer más de la Escritura. ¿Por qué? Porque nos cansa, porque nos empacha. Amados hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesucristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted, a su paso, a su entendimiento, busque de Dios. Si usted dice es que yo leo y no entiendo nada,
Pues seguramente está leyendo una Reina Valera versión 9 o una Reina Valera 60, donde algunas de las palabras obviamente usted requerirá de un diccionario para comprender lo que significan. Le sugiero, cómprese una versión bíblica más actual, de un lenguaje más sencillo. No necesita, ni la Escritura dice, mis palabras deben de sonar rebuscadas para que produzcan en ustedes el fruto. ¿No dice así la Escritura? Conozco personas que han desechado la NBI solo porque, un ejemplo, Colosenses 2:15 no se escucha igual. Colosenses 2:15 en la Reina Valera se oye poderoso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Se siente el poder. Y la NBI traduce que los exhibió y los avergonzó en su desfile triunfal. ¿Un desfile triunfal? No, en la cruz, ahí. Bueno, sí. Yo entiendo en el contexto que Hebreos me muestra que aunque yo conocía a un Cristo en debilidad, Él no está hoy así. Lo que debo entender es que la cruz fue el momento en el cual Cristo obtuvo su victoria legítima ante el diablo, ante el pecado y ante toda circunstancia que nos tenía cautivos a nosotros. Pero vamos, lo que necesitamos es entender que requerimos tener acceso a la Escritura. Y solo el acceso a la Escritura en un lenguaje que yo comprenda me va a permitir ir creciendo en mis cimientos espirituales. No basta con que yo me sepa todas las historias de la Biblia porque he sido maestro de iglesia para niños. Tengo que dejar lo que es interesante y empezar a profundizar sobre lo que es importante. Y entonces, esto que estoy recibiendo de Dios va a poder alimentar mi espíritu. El fundamento doctrinal es tan necesario e importante que podemos decir que por lo menos el poseerlo traerá a nuestras vidas las siguientes cualidades en relación a lo que creemos. 3 cosas. Las creencias firmes hacen un carácter fuerte. Las creencias completas hacen convicciones completas. Y las creencias correctas fortalecen una fe correcta. Firme, completo y correcto. Mi creencia, al tener yo una doctrina correcta, hacen que mis creencias sean firmes. ¿Qué más? Completas y no solamente hablamos en el sentido de un conocimiento superficial o vago, sino que hablamos de convicciones. Vamos a ver algunas citas. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, de tu doctrina, de la manera en la cual comunicas la verdad que te ha sido revelada. ¿Qué debe de hacer Timoteo respecto de esa verdad? Cuidarla.
Miren, es bien fácil que una creencia pueda volverse volátil cuando deja de ser en nosotros una convicción. Pongamos como ejemplo el servicio. Si el servicio en la obra de Dios para nosotros no es una convicción, mi creencia puede ser que de acuerdo a las circunstancias el día mañana cambie. Y entonces a mí ya no me interesa servir en la obra de Dios. Aunque sigo creyendo que seré salvo, aunque sigo pensando que agrado a Dios y que con mis palabras le demuestro mi amor, mis convicciones son incompletas, mis creencias son endebles, mis creencias son incorrectas. Entonces necesitamos nosotros cuidar la doctrina. Ten cuidado de tu conducta y de tu doctrina. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Alguien dijo por ahí que una idea es como un virus que puede contaminar las mentes de aquellos que están expuestas a ella. La doctrina es lo mismo. Por eso les he dicho, tengan mucho cuidado a quien escuchan. No es nada más prender la televisión y él predica en autoridad. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? No sé, pero grita bien padre. Créame, hay personas que se dejan llevar por eso. Y el orador se acabó la voz después de su conferencia y dijeron, no, se sintió el poder. ¿De qué habló? De Jesús. ¿Me explico? No tiene tanto que ver con un estilo. Tiene que ver con un contenido en cuanto a lo que se está comunicando. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de tu conducta y de tu doctrina. ¿Por qué? Porque si nuestro estilo de vida comienza a apartarse de la verdad, significa que algo en nuestro esquema doctrinal se está desmoronando. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. El tener una doctrina es relevante, es trascendente. Si es correcta, bendecirás, edificarás a otros. Pero si lo que estás enseñando son herejías, vas a contaminar a otros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y aventarse en medio de la mar, antes que hacerlos tropezar. ¿Por qué? Porque estás contaminando la dirección que una vida pudiera llevar. Por ese motivo es que el apóstol Santiago nos advierte, no quieran muchos de ustedes ser maestros, sino entiendan que nosotros, los que enseñamos, seremos juzgados de parte de Dios con mayor severidad. ¿Por qué? Porque quiera usted aceptarlo o no, en base a mis argumentos usted edifica su fe. Usted está creyendo lo que yo le estoy enseñando. Si es que usted solo me escucha a mí, Pero si usted está aprendiendo enlace o el programa de radio donde yo no sé ni qué están predicando, ahí sí repartimos la responsabilidad. Pero si usted está escuchándome a mí y usted está participando de mi enseñanza, el único responsable ante Dios del fundamento que hay en usted soy yo. Un día les hablé sobre la responsabilidad que tengo ante Dios de instruirlos en consejo y darles dirección. Cuando usted se mueve bajo la dirección que yo le he dado, ya no es usted actuando, soy yo el responsable de sus actos. Pero si usted viene, escucha consejo y al final hace lo que se le pega la gana, pues usted va solo.
No puede ni siquiera decir, es que el pastor tuvo la culpa. No, porque ni hiciste lo que yo te dije. Si tú haces lo que yo te digo ante el cielo, tú das testimonio de obediencia. Y si lo que estás haciendo está mal, pero estás actuando en obediencia, tú no eres culpable, el culpable soy yo. ¿Ya ve qué importante es siempre moverse bajo autoridad? Quita cargas. Y en el día del Señor dirás, yo fui obediente. El pastor dijo, ve y pégale, y yo fui y le pegué. Entonces hablemos con el pastor. Algo así, como para que usted lo comprenda. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y no significa que huyendo tú del conocimiento profundo de la Escritura puedas alegar inocencia, sino significa que en la medida que nosotros progresemos en el conocimiento de Dios, nos hacemos más responsables ante Él de lo que ya sabemos. ¿Ok? Segunda de Timoteo 2, 15 al 18, solo dele la vuelta a 2 páginas. Segunda Timoteo capítulo 2 versos 15 al 18, dice la palabra del Señor así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. ¿Qué hacían Himeneo y Fileto? Hablaban doctrinas que ni les constaban. No le crean a Pablo de que Cristo ya va a venir, Él ya vino. Y entonces trastornaban ¿qué? La fe de muchos. Corrompían casas enteras, dice otra traducción. Familias enteras se apartaban de la iglesia porque decían, ¿para qué perseverar si ya el hermano Fileto nos dijo que ya Cristo vino? ¿Para qué persistir en una vida piadosa si el hermano Himeneo se encarga de desacreditar a Pablo? Y aunque usted no lo crea, también hoy día hay pastores que se encargan de tirarle a otros. En lugar de predicar el evangelio, buscan el error del ajeno para tirarles. Deberían de dedicarse a predicar bien en sus congres. Digo, si tienen tiempo de sobra, pues al menos que hagan un buen sermón, ¿no? No estarse fijando en la paja ajena. Entonces, en esta porción de la Escritura nos queda bastante claro lo que el apóstol está diciendo. Y él dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, nuevamente nuestra vida, y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Hay muchas personas que dicen, es que la Biblia no es la verdad, porque cada quien le puede dar la interpretación que quiera. Sí, cada quien le puede dar la interpretación que quiera, pero de eso a que sea correcta la interpretación del que quiera, eso ya es otra cosa. Tenemos que darle la interpretación que el Espíritu quiere darle, y tenemos en este sentido la responsabilidad de hacerlo de manera integral y correcta. Si no, no tiene sentido. Salmo 119, verso 11. Salmo 119.
Verso 11 dice la palabra del Señor: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que hacía que David pudiera mantenerse firme, mantenerse íntegro, mantenerse fiel a Dios? No su disciplina, su doctrina. En el noviembre pasado, recuerdo que fuimos el equipo de trabajo a Tenango y con los maestros de niños. Ahí los niños estaban bien contentos de que el domingo pasado habían faltado porque todos se habían ido a pedir calaverita. Y las maestras les dijeron: ¿es lo que has aprendido aquí? Y los niños dijeron: no lo aprendimos aquí. De hecho, ustedes nos advirtieron que no lo hiciéramos, pero pues fuimos. ¿Qué me dice eso? Bueno, pues que les falta tener una convicción firme acerca de lo que han aprendido. Y a veces esto se aplica en los cristianos que llevamos años dentro de la iglesia. Ignorantes no somos, pero convicciones de lo que decimos saber no tenemos. Porque una cosa es que lo sepas, pero otra cosa es que sea carne en ti, que sea convicción en ti. ¿Me explico? Origen y fundamento de la sana doctrina. Debemos comprender que toda doctrina bíblica, puse un asterisco y vamos a leer lo que dice abajo. Queremos entender como doctrina bíblica toda doctrina correcta y sana, ya que existen doctrinas extraídas de la Biblia, pero cuyo contexto es incorrecto, por lo cual debemos aprender a discernir. No porque tenga un texto ya es cristiano, ya es de Dios, ¿verdad? Había una canción por ahí de un artista que se llamaba Juanes y que se la pasaba orando, ¿verdad? Toda la canción: a Dios le pido y a Dios le pido y a Dios le pido. No quiere decir por eso que era cristiana o que fuera de adoración. Ay, hermano Josué, ponga esa canción del hermano que se la pase intercediendo. Oiga, no va a pasar, no va a suceder. Pero hay cristianos que no están discerniendo nada. Tenemos que aprender a discernir, y solo vamos a discernir en la medida que conozcamos la verdad. Entonces debemos comprender que toda doctrina bíblica, es decir, toda doctrina correcta, con un contexto escritural correcto, procede de Dios, quien es el autor de las Sagradas Escrituras, y es a través de estas que Él ha determinado revelarnos su voluntad. El Espíritu Santo no viene a hablar de Él. El Espíritu Santo viene a revelarnos a Jesús. Eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó, que cuando Él viniera no hablaría de sí, sino hablaría de Él y de todas las cosas que Él nos había hablado. Él nos haría recordar, nos haría entender todas las cosas que Jesús había enseñado. Entonces, la voluntad de Dios no la vamos a encontrar en el don profético. Aunque el don profético nos revela la voluntad de Dios, el don profético debe de pasar a través del filtro de la Escritura. Porque hay personas que dicen: yo solo estoy esperando que alguien que diga, si dice el Señor, me diga, tírate del puente y me tiro. Pero si en la Escritura no encuentro yo una referencia que traiga convicción a mi corazón sobre lo que el profeta está diciendo, entonces lo que puedo hacer
es guardar la palabra en mi corazón hasta que el Espíritu mismo traiga convicción a mi corazón de que lo que me fue hablado tiene un fundamento escritural que me permita moverme con libertad. La Escritura dice que nuestro Dios es un Dios de paz, no de confusión. No podemos dar pasos cuando no tenemos certeza. Y si no tenemos certeza en el paso que habremos de dar, tenemos que esperar a que Dios nos indique lo que debemos hacer. Yo no quiero que tú el día de mañana, como Elías, te encuentres en medio de una cueva llorando y el Señor te diga: ¿qué haces aquí? Es que mi pasión por ti, Señor, me consume. Fue lo que le contestó Elías. Y el Señor le vuelve a decir: no te estoy preguntando qué sientes por mí, te estoy preguntando qué haces aquí. ¿Por qué? Porque cuando Elías escuchó la amenaza de la mujer esta malvada, perversa, que se llamaba Isabel, no, Jezabel, sí. Es que culpa tiene las chabelitas. Cuando escuchó la amenaza de Jezabel, él, sin preguntarle a Dios, se echó a correr. Y hay quienes estamos escuchando rumores, estamos escuchando palabras, estamos teniendo nuestras sensaciones y emociones a flor de piel, que cualquier cosa para nosotros se está convirtiendo en un punto cardinal. Y entonces nuestra brújula está da y da de vueltas y decimos: ¿será? ¿No será? Quédate donde estás hasta que Dios te diga a dónde moverte con certeza. ¿Qué hacer con certeza? ¿Me explico? Dios no se va a enojar. A veces pensamos que somos como Pedro y que el Señor dijo: pues ya bájate. Y tú sigues en la barca y: Señor, pero es que... Te aseguro que Pedro sabía para dónde dirigirse. Y lo hizo. Jesús le dijo: ven. No se iba a bajar del otro lado. Se iba a bajar en la dirección donde Jesús estaba. Entonces, necesitamos tener una comprensión de la Escritura para entender cuando incluso se están moviendo entre nosotros dones proféticos y poderlos discernir en tiempo y forma. ¿Ok? Las escrituras. De modo que toda doctrina debe de tener un contexto escritural correcto y armónico con el resto de las escrituras. Entonces, ¿de dónde surge la doctrina correcta o la sana doctrina? ¿Cuál es su fundamento? La Biblia misma. Solo de la Biblia vamos a extraer la verdad. Solo de la Biblia vamos a extraer nuestro fundamento correcto. Pero tenemos nosotros que conocerla para evitar caer en extremos que pudieran contaminarnos. Juan capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17, dice la palabra de Dios así: mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjese qué interesante. Jesús jamás nos enseñó a juzgar la doctrina de acuerdo a lo que sentimos, sino que la doctrina se juzga de acuerdo a la verdad misma. Por eso en sesiones pasadas y en predicaciones les he dicho algo que a algunos les ha incomodado bastante. Y es que no puedes juzgar mi doctrina en base a lo que sientes, porque entonces tu juicio no es justo. La doctrina se juzga de acuerdo a lo que la Biblia dice.
Y solo puedes rechazar una doctrina que presume ser correcta si en la Escritura tú encuentras que tiene error. Pero no por tu preferencia personal. El domingo vamos a tener una enseñanza nueva en nosotros, aquí en casa. Y algunos de ustedes han escuchado de eso, pero necesitamos apuntalar ciertos conceptos, ciertos principios de mayordomía en nuestra vida. Y en muchas ocasiones, pues juzgamos las cosas en base a nuestra preferencia y no en base a lo que Dios dice. Segunda de Timoteo 3:16, ya se lo saben de memoria. ¿Cómo dice? Dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Entonces la doctrina correcta va a ser útil. ¿Para qué? De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, va a ser útil para reprender. ¿Para qué más? Corregir. Para instruir. ¿Y para qué? Cuatro cosas que la palabra de Dios nos puede dar cuando es empleada de manera correcta. Hace algunos meses tuve que estar en una conferencia que di para pastores. Estaba yo predicándoles alrededor de unos 250 pastores. Y una de las cosas que les dije es que tenemos que tratar con nuestra mayordomía financiera como si estuviéramos tratando de cualquier otro punto, como la santidad, como la consagración. Porque muchas veces juzgamos la inmoralidad de una manera, pero solapamos nuestros robos de otra. No se lo hablaba a una congregación, les repito. Estaba hablándolo con un grupo de pastores. La pregunta aquí es: ¿podrían haberlo juzgado de acuerdo a su preferencia personal? Es que yo creo que no se debe de diezmar. Compruébamelo con la Biblia y nunca más diezmarás. Es que yo siento que los demonios hoy ya no existen. Es que no me digas lo que sientes, compruébamelo en la Biblia. Y muchas personas hoy día aceptan o rechazan la enseñanza que se predica desde los púlpitos de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus conceptos, pero nunca van a la Biblia y tratan de descubrir en la Biblia si eso es verdad o no. ¿Por qué? Porque es más fácil dejarme llevar por lo que yo pienso, lo que yo creo o aquello que a mí me hace sentir bien. Pero no necesariamente lo que te hace sentir bien a ti es correcto. Por eso la Escritura es útil para reprender, para corregir, para instruir, para enseñar. Y no importa si tienes un cargo teológico o no. Seas pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, edecán, músico, pander, lo que seas, la palabra de Dios es útil. Y tenemos que atesorarla, tenemos que valorarla. Amén. Salmo 119, verso 105. Esa está más regalada, todos se lo saben. Como dice hermana Ruth. Exacto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí caminar. Segunda de Pedro 1:20. Vaya subrayando estas citas en su Biblia.
créeme que le van a servir mucho. Segunda de Pedro 1:20 dice la palabra del Señor: ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura, subraye eso 2 veces, de la Escritura. Ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. De la Escritura, interpretación particular. En Pastoreando lo Profético les enseñé eso. En Pastoreando lo Profético les dije que el problema de muchos profetas hoy día no es que no tengan impresiones del Espíritu. Yo creo en el mover profético de Dios en este siglo, en este tiempo. Pero no acepto cualquier profecía que se diga ser inspirada del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando la paso por el filtro de la Escritura, es donde entonces surgen cuestiones que me hacen convicción en mi espíritu de que eso no procede de un corazón piadoso, de alguien que de repente pues tiene un sentir emocional, pero no necesariamente es Dios hablando. No lo desecho ni lo condeno, pero tampoco lo puedo elevar al punto de decir es Dios quien está diciendo esto. Entonces sí creo en el mover del Espíritu Santo en la iglesia del siglo XXI a través del don de profecía, a través del don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Sí creo. Dentro de esas impresiones espirituales podemos hablar de visiones, podemos hablar de entra dentro de las visiones, los sueños, de palabras que vienen a nuestra mente, textos, etcétera. El problema no es que no haya impresiones, el Espíritu las da. El problema es cómo nosotros interpretamos esas impresiones. Y es ahí donde la gran mayoría de ministerios proféticos tropiezan, porque sí tienen una impresión del Espíritu, pero no tienen la madurez, ni el conocimiento bíblico, ni las tablas para interpretar correctamente. A veces nos dejamos llevar simplemente con lo que vi en primer plano, pero no le estoy dando realmente una contextualización espiritual correcta. No es ponerte a investigar lo que significan todos los números en la Biblia. No lo hagas. Es que soñé que eran 10 conejos y luego 50. Pues, o sea, no hay mucho que echarle ahí de mente, ¿no? Sí, Dios da impresiones espirituales, pero hay un abismo muchas veces entre la impresión y la interpretación. Y es ahí donde mucha gente se desvía de la verdad. Por eso, para poder interpretar correctamente, ya en Pastoreando lo Profético, escuchen cuál es el perfil de un profeta. ¿Qué es lo que yo debo de considerar en alguien que tiene un manto profético como para poder aceptar su interpretación? El día del presbiterio profético, algunos ya nos acercaron a mí, pero yo lo comenté con algunas personas, ¿te acuerdas, Gil? Que platicamos y te dije, bueno, la palabra profética para tal persona fue en esta dirección. Y me
se le dio este significado, pero yo creo que la interpretación era en este sentido. Y bueno, pues cada uno de ustedes obtuvo de eso lo que Dios puso como convicción en su corazón. No significa que todas las palabras proféticas que nos dieron tienen una doble interpretación. No, yo solo di mi opinión como quien los conoce, como quien los ha pastoreado, como quien de alguna manera ha alcanzado gracia delante de Dios. Y no sucedió con todas las profecías. Algunas palabras proféticas, pues yo dije amén, pues Dios está hablando. Y solo fueron como 2, ¿no? Las que te comenté. Y dije, yo creo que el sentido debió de haber sido más apuntado en esta dirección. Pero cuando nosotros no tenemos ya un ministerio profético reconocido, un conocimiento de las Escrituras ya bien sólido, un entendimiento del mover de Dios muy bien, muy claro en nuestro corazón, pues imagínense qué interpretaciones le vamos a dar a las impresiones. Por eso es importante que si usted está teniendo una impresión espiritual, pues recurra al pastor o recurra a los ancianos y les pregunte, hermano, mire, tuve una visión, tuve un sueño, o escucho esta palabra en mi mente continuamente. Y no se enoje si dicen gracias hermana, está bien, o hermano, y no lo pasan al frente y le dan el micrófono y díganos la palabra. No se preocupe por eso. Usted cumplió. ¿Me explico? Yo en alguna ocasión se los he dicho y se los reitero. Sí creo en el mover profético, pero yo creo que para un profeta lo que más le va a costar trabajo superar es el ojo del maestro. Y entonces aquí tenemos una cuestión, que yo soy un maestro. Y entonces la palabra profética tiene que ser muy precisa y pasarla por mi biblioteca de la Escritura. Entonces sí es Dios hablando. Pero mientras maduramos en el don, no significa que se deseche. Significa que nos estamos ejercitando en el don. Imagínese usted a alguien que tiene el don para sanar enfermos, y los primeros 3 por los que ora se mueren. ¿Significará que deba de renunciar a orar por los enfermos? Yo le platicaba a alguien el día domingo esto, porque me decía, yo recibí una palabra de Dios para sanar enfermos. Y le digo, todo don espiritual, para ser efectivo, necesita ejercitarse. ¿Cómo lo vas a ejercitar? Ora por todos los enfermos. Si siguen enfermos, eso ya no depende de ti. Tú sigue orando, sigue creyendo que Dios te dio esa gracia para orar por los enfermos. En la medida que más ores, tu don se seguirá ejercitando, se seguirá haciendo más fuerte. Y el día que menos pienses, ¡pum!, habrá una sanidad. Después se te morirán 3, no importa, sigue orando. ¿Por qué? Porque la muerte es un proceso natural. Y cuando hablamos de un milagro de Dios como para quitar el cáncer de una persona que está en etapa terminal, pues tenemos que buscar algo que glorifique a Dios, ¿no? Dios va a hacer un milagro en algo que lo glorifique. Sí, hermana. Mi cuñada cuando estuvo enferma de cáncer, le preguntábamos cómo está, y ella siempre decía, estoy sana. Nunca dijo estoy enferma. Y cuando lo entendí yo, bueno, dijo estoy sana, entendí que estaba sana por dentro. Sí, de su espíritu, de su alma, no necesariamente de su cuerpo. Pero ella estaba sana, pero del alma. Gloria a Dios. Sí, hay personas que como el paralítico,
me hace pensar en el paralítico. El paralítico lo descienden sus amigos y lo primero que a Jesús le preocupa es sanarle el alma. Tus pecados están perdonados. Y entonces la gente empieza a decir, ay, ¿qué se cree? Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo. ¿Se dan cuenta? Entonces, gloria a Dios. Pero pues tenemos que hacer una correcta interpretación de una impresión espiritual y mantener un equilibrio saludable. No todo lo que se atraviese por tu mente, aunque tenga historias bíblicas, viene de Dios. En serio, créame, tiene que discernir, conocer la voz de Dios. Si estamos estudiando la Escritura, créame, se lo prometo, puede soñar con cuestiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque su cerebro está cargado de eso. Y no significa que después de haber leído el profeta Isaías, tuve una revelación y decía juicio contra Tiro y Sidón. Pues sí, ahí dice, ¿no? Lo que quiero remarcar es que necesitamos ser bien equilibrados, hermanos, bien equilibrados. Si no tenemos equilibrio en nuestra interpretación bíblica, vamos a caer en extremos que no son saludables. De una iglesia me enteré que algún día les comenté, una iglesia hacía guerra espiritual no con aceite, ni con sal, ni con harina. Le pedía a todos los miembros que recolectaran su orina, porque su orina iba a secar los lugares de perdición. Como aquel que estaba traduciendo, ¿sí se acuerdan que les conté? Que era un traductor novato y invitaron a un americano y el americano, no, era un traductor bueno y el predicador estaba aprendiendo español y él dice, yo tengo una palabra profética, y le dicen, tenemos un traductor. No, yo quiero la dar, y es para ti. Y pasa un brother y le dice, tú irás orinando por todo el mundo y la gente vendrá para que orines en ella. Le dijeron qué estaba diciendo y se moría de la pena, porque lo que él quería decir era orando. Tú irás orando por todo el mundo y la gente vendrá de otros lugares para que tú ores por ella. De verdad, no es broma. Otro predicador en otra ocasión igual dijo, yo quiero aventarme la historia de Sansón con mi español pobre, ya la domino. Y cuando llegó a Sansón y el león, él dijo, y Sansón se comía la mielda y le dio de comer mielda a sus padres. Él hablaba de la miel que estaba en el león. Solo quien conoce la historia se puede reír. Quien no dice, ay, ¿de qué estar hablando? Así existen iglesias que tienen despertares con nuevas revelaciones. Vamos a echarle orines afuera de las puertas para que se seque. Enséñame dónde dice eso. No, porque, o sea, dudar es natural. Y si hay alguna enseñanza que yo dé y te brinca, ven y yo te enseño dónde dice. Pero yo no voy a andar con esas cuestiones. ¿Por qué? Porque el problema surge cuando dejamos de lado la doctrina y comenzamos a movernos de acuerdo a nuestras opiniones o lo que escuchamos que en otro lugar hicieron. Ay, nosotros también lo vamos a hacer para ser una iglesia de las que están haciendo lo más nuevo en el mundo. No, mantengamos equilibrio saludable. Equilibrio doctrinal que no nos avergüence el día de mañana. Un conocimiento sólido, vasto de las Escrituras. Amén. Y si usted quiere ir a predicar a otro lugar con otro idioma, apréndalo bien antes de...
Sí, créeme que pasa mucho. Pero que no se quede en nosotros. Vayamos a la Escritura y hagámoslo correctamente. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a dar por concluida esta sesión.